venido para presentar un escrito para la paralización de los procedimientos abiertos de ejecución hipotecaria, subasta o lanzamiento, desahucio. Lo que queremos o pretendemos es que presentando estos escritos, que se dé cuenta el gobierno que las medidas que ha tomado para nada son efectivas, que nosotros aquí lo que queremos demostrar es que hay muchísima gente que no entra dentro de esta ley y que por lo consiguiente van a quedar con deuda, que no se habla de la deuda, no se habla de la dación en pago, que no se habla de cómo va a quedar la deuda después de los 2 años de moratoria, es decir, como siempre han hecho una chapuza. Nosaltres no som responsables directament de la crisi l'ha provocat els polítics en primer llogar, la crisi l'ha provocat la banca en segon llogar i després, en un sentit una miqueta genèric, a nosaltres ens exigeixen pagar. Però els partits polítics tenen deutes amb la banca més grans que el que poden tenir aquesta gent, que poden ser deutes de 100.000 euros, 200.000 euros, i els partits deuen 30-40 milions. Y no desembarcan las sedes políticas. Seguimos viendo que realmente todo esto de las hipotecas fue una estafa, porque a la gente hay todo un colectivo de inmigrantes que les han dado una hipoteca y realmente le cuesta muchísimo entender los pasos que hay que seguir. Y también acá hay mucha gente que ha venido a colaborar para informar y para que se trate de que se solucione esto lo antes posible y que se pueda llegar a una real solución, que es la dación en pago, con carácter retroactivo y con alquiler social. El primer borrador que hicieron da la casualidad que no se pusieron de acuerdo en paralizar los desahucios y sin embargo se pusieron de acuerdo en la limitación de la dación en pago, manda narices. Ahora es como que todos los medios, los que se pueden llamar medios que de comunicación, están informando a la gente. Por supuesto que ya sabemos que hay pseudomedios que lo que tratan es desinformar a la gente y poner palos en el camino, pero bueno, ya sabemos qué medios son y con quién están. Sí, habrà molta gent que digui no, és que aquest problema no és meu, no esteu ara. Però millor demà sí que esteu. Si penseu una miqueta i tots junts podem fer més que per separat o individualment. Aquesta és la meva opinió. Under